página 18. Ensayo sobre el entendimiento humano, por John Locke, 1632-1704. Libro primero. De las nociones innatas. Capítulo 2. No hay principios prácticos innatos. 1.2.3. Contestación a la objeción de que, aunque los hombres los nieguen en la práctica, no obstante, las admiten en el pensamiento. Quizás se alegue que el asentimiento tácito de sus mentes esté de acuerdo con lo que sus actos contradicen. A esto contesto, primero, que siempre he pensado que las acciones de los hombres son las mejores intérpretes de sus pensamientos. TV escribe. Las acciones, no tienen desperdicio, son evidencia y reflejo fiel de un proceso mental. Es cómico cuán convencidos estamos que hacemos cosas sin pensar. John Locke escribe. Pero puesto que es seguro que los actos de la mayoría de los hombres y las actividades manifiestas de algunos han puesto en duda o negado esos principios, fidelidad y justicia, es imposible pretender establecer un consenso universal, aunque solamente lo busquemos entre hombres maduros, sin el cual no se podrá concluir que sean innatos esos principios. TV escribe. Sea, que, si 1000 humanos consienten en admitir que esta y aquella cosa, tienen la cualidad de ser innatos, ya podemos concluir que esto es certero. Debido a esta tendencia social, es muy simple dar por sentado lo que obedece y sigue la masa. Lo mismo podría decirse de todas las creencias, dogmas que se mantienen en la tradición. Seguramente esto lo han dicho millones y a más de uno, por dar la contraria se le aísla, se le elimina. Alguien podría introducir la idea de que vivir en pobreza es algo innato y así, el que se ha convencido de esto, viene a vivir como uno más del montón. Sea pues, que se viene a ser un seguidor de la cultura, de las costumbres, de las sucias tradiciones. Ni por asomo pretende el que vive sobajado, que esto es un cruel invento, una imposición psicológica. John Locke escribe. Pero, en segundo lugar, resulta muy raro y poco razonable suponer unos principios prácticos innatos que acaben en pura contemplación. Los principios prácticos derivados de la naturaleza son para fines operativos, y deben producir conformidad en las acciones y no solamente un asentimiento especulativo a su verdad, pues de otra manera es inútil distinguirlos de los principios especulativos. La naturaleza, lo admito, ha sembrado en el hombre un deseo de felicidad y de aversión ante la desgracia. TV escribe. Lo que se pretende es vivir sin tanto miedo, sin tanta miseria. Porque para vivir al filo del abismo, todo está en convencerse de que no hay opciones y se dispone el humano educado a vivir como viven en su entorno, en su núcleo social. Solo eres organismo, y como he escrito miles de veces, plagiando a otros y plagiándome, el pensamiento está diseñado exclusivamente para servir al organismo. La evidencia de los hechos, no está para andar con especulaciones y muchas ideas y creencias disparatadas pueden ser consideradas como verdaderas solo porque no se cuenta con los métodos para demostrar su falsedad. Si la idea o creencia tiene utilidad para el orden social del momento, seguirán siendo admitidas sin reflexión, sin análisis serio. Cuando usamos el pensamiento para cosas ajenas a esta función, se descuida al organismo. John Locke escribe. Realmente, estos son principios prácticos innatos que, como corresponde a los principios prácticos, continúan operando constantemente e influyen sin cesar en todas nuestras acciones. Pueden observarse en todas las personas y en todas las edades de modo fijo y universal, pero se trata de inclinaciones del apetito hacia el bien, y no de impresiones de la verdad en el entendimiento. TV escribe. Lo que más conviene, se considera investido de bondad. Se admite como tal, y se puede llegar a pensar que es algo que ya tiene en sí el ser humano. Y entonces, se denosta aquello que es maldad, suponiendo que el ser humano ya nace con esa propensión al bien y al mal y que, por solo eso, su vida es una constante lucha psicológica. John Locke escribe. No niego que haya tendencias naturales impresas en la mente de los hombres,
y que desde el mismo momento en que hay sentido y percepción unas cosas les son gratas y otras mal recibidas, a unas se inclinan y otras la rehuyen, pero esto no favorece en absoluto a la doctrina de los caracteres innatos en la mente, que serían los principios del conocimiento para gobernar nuestros actos. Tan lejos está esto de confirmar las susodichas impresiones naturales en el entendimiento, que lo dicho resulta un argumento en contra, porque si hubiera caracteres ciertos impresos por la naturaleza en el entendimiento, como principios del conocimiento, no podríamos menos que percibirlos al actuar constantemente en nosotros e influir en nuestro conocimiento, de igual manera que percibimos a esos otros que operan en la voluntad y en el apetito, sin que nunca dejen de ser los resortes y los motivos constantes de todas nuestras acciones, a las que constantemente impulsan con fuerza. TV escribe. Cuando alguien nace, alegamos que ya trae en sí algunos procederes sociales, como la maldad y la bondad, víctima de esa naturaleza, innata y que por eso se debe luchar contra eso innato utilizando el entendimiento. Siendo así, la bondad y la maldad, no son cosas que uno aprende, es algo que ya tenemos, y las tenemos todos, sin distinción. Mas, la historia de la humanidad demuestra que puede más el abandono, el someterse a los impulsos, que usar al pensamiento para analizar la raíz de los procederes. Y bajo esta idea, el ser humano es bondadoso porque aún no nos hemos conducido a la extinción, de manera inevitable. Un proceder innato, la bondad, supera a la maldad, y entonces, ¿cuál es el objetivo, la finalidad de esto? Porque si hay cosas innatas en nosotros, ¿por qué ese apego a la esclavitud, a la miseria, ese afán por vivir con miedo? Porque son con mucho, más los desgraciados, los que vienen a vivir una vida cargada de miseria. Si algo ya es innato en ti o en mí, ¿para qué tanta lucha, tanta angustia? Las cosas que definen la ruta de la sociedad, si son innatas, ya no hay remedio, ni salida. Por medios artificiales se pretende suprimir los instintos naturales y veo que la sobajación, la necesidad de ser gobernado, usado, explotado por otros, ya viene impresa como idea verdadera en nosotros.